Hoy quiero que hablemos un poquito sobre cuál es nuestra identidad en Dios. En estos días, ¿verdad? Si ustedes han estado en redes sociales y han estado viendo el noticiero y han estado viendo todo lo que está pasando, pues viene otra oleada de distorsionar un toque de quiénes somos nosotros, de cuál es nuestra identidad en Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado igual que a mí, pero han crecido en una iglesia. Yo no sé si ustedes vinieron a Dios porque alguien les habló y llegaron a Dios por medio de esa palabra. Yo no sé si en un momento de necesidad ustedes llegaron a los pies del Señor. No sé cuál es su historia en Dios, pero lo que sé es que si usted está aquí es porque ha decidido creer en Dios. Y como creyentes de Dios tenemos que saber que no hay nadie más que Él. Si usted le puso atención a cada alabanza y a cada adoración que entonamos, le dijimos que solo Él era merecedor de todo. Estuvimos diciendo en todo el tiempo que Él era el centro de nuestra vida. Estuvimos todo el tiempo diciendo que Jesús es lo máximo. Estuvimos reconociendo y proclamando con nuestra boca que creemos en Él. Hoy vamos a estar un poco más orientados a lo que el Señor me ha estado ministrando en los últimos días. Y vamos a empezar a restablecer, pues, cuál es nuestro concepto de hijos e hijas de Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que tienen tanto tiempo en la iglesia que dan por sentado que somos hijos de Dios. Pero recordamos cuáles son aquellas características como hijos de Dios. Y no solo tomo lo positivo, sino también tomo mis deberes como hija de Dios. ¿Usted reconoce cuáles son sus deberes como hijos de Dios? Ponen en práctica los deberes que tienen como hijos de Dios. Caminamos como Dios quiere que caminemos. Esas eran las palabras que el Señor me resonaba una y otra vez desde el 28 de diciembre. Son sus palabras una y otra vez en mi cabeza. ¿Qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios? Vamos a ir, y a mí me gusta un toque tomar con humor a los discípulos de Jesús. Y vamos a ir al libro del discípulo más amado de Jesús. ¿Cuál es, hermanos? Juan, muy bien. Entre ellos, ¿verdad? Juan dice que él es el más amado, ¿verdad? Pedro ahí, no muy de acuerdo, pero ahí vamos a empezar. Y vamos a empezar por Juan capítulo 1. Y vaya a hacerles una pregunta. Todos de un principio tienen identidad. Entonces, ¿quiénes somos en Cristo? Primera de Juan, verso 1, no lo voy a leer, lo voy a parafrasear. Dice que en el principio era el verbo, ¿verdad? Y está diciendo, ¿y a quién le está diciendo que es el verbo? Dios, ¿verdad? Dice que Él viene iluminando, Él es la luz, Él es el que viene estableciendo el orden y nos empieza a hablar de quién realmente es Dios. Vamos a centrarnos en el versículo 9. Y vamos a hablar de una persona que vino antes que Jesús. Vino a preparar el camino de Jesús. ¿Quién es, hermanos? Juan. ¿Juan qué? El Bautista. Muy bien, ¿verdad? Juan el Bautista es un enviado. Y vamos a leerlo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. A fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Era Juan el Bautista la luz? No era la luz. Vino para dar testimonio de la luz y ser un instrumento para que otros creyeran a través de Él en la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Por el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, leyendo esto, ¿quiénes somos nosotros? Somos hijos de Dios. No somos hijos de la carne, no somos hijos de cualquier otra cosa, somos hijos de Dios.
porque hemos aceptado la luz de Dios. Hemos aceptado la verdad que es Cristo. Al aceptarlo, nosotros nos rendimos delante de Él y decimos que Él es nuestra luz. Y automáticamente empezamos a tomar el lugar que estaba allanando Juan el Bautista, ¿de qué? De ser testimonio de la luz. Mi hermano, yo no sé si usted es testimonio de luz. Tómese unos segundos y piense, ¿mis obras son testimonio de la luz o son testimonio de las tinieblas? Porque dependiendo de eso soy hijo. La palabra lo dice muy claro. Si aceptamos la luz, somos hijos de la luz. Somos hijos de Dios. Pero somos llamados a dar testimonio de la luz. Esas son las palabras que Dios tan dulcemente me decía este año. Y empezaba con esto. ¿Eres hijo de Dios? ¿Andas en la luz o andas en las tinieblas? Es mi pregunta para ustedes. ¿Venimos a la iglesia? Claro que sí, aquí estamos todos. ¿Pero somos hijos de la luz? ¿Realmente caminamos como hijos de luz? Tomemos de ejemplo a este hombre, Juan el Bautista. ¿Qué no hizo Juan el Bautista para allanar este territorio? Para que todo aquel que escuchara creyese en la luz. Y él entendió muy bien su posición desde el inicio. Él sabía que él no era la luz. Él era testimonio de luz. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Nos hemos creído más allá de la luz? ¿O hemos entendido nuestra posición en la luz? Uf. Hay momentos en los que a veces queremos superar a la luz. Y se nos olvida que parte de nuestra identidad en Dios es ser testimonio, no ser la luz. No ser más allá de la luz, es ser testimonio de la luz y entender que la luz es Cristo y que no hay nada más grande que Dios. Yo no puedo vivir mi vida creyéndome ser la luz. Y muchas veces vivimos nuestra vida creyéndonos ser la luz. Y usted me dirá, Francine está medio chiflada. Dirá, está pensando que no, jamás. Yo le doy a Dios el lugar que se merece. Pero vieras que a veces pongo mis necesidades y mis antojos antes que la voluntad del Señor. Y empiezo a hacer que la oración sea más a lo que yo necesito que a lo que Dios realmente quiere que sea. Y una palabra que nos habían dado años anteriores, empezamos a torcer el brazo de Dios. Hoy estoy dando esta palabra porque créanme que tengo meses que el Señor me está hablando fuertemente a mi corazón. Claro, yo hacía planes y estaba feliz porque mis planes carnales se estaban cumpliendo. Pero mis planes espirituales, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaba mi vida realmente en Dios? Les contaba ayer en el curso de Libertad en Cristo que a mí me encanta estar viendo todas las teorías que pasan, ¿verdad? Como trabajo con niños, para mí es muy necesario saber todo lo que está pasando con Epstein y todos los archivos y todas las situaciones que están saliendo, ¿verdad? Toda la pedofilia, los caníbales, todas estas situaciones, pues empecé a tomármela muy en serio y empecé a ver videos. Eran cosas que yo ya sabía, pero estaba confirmando de cosas que estaban pasando. Hasta que hubo un momento en el que dije, uy, Señor, me estoy envolviendo tanto en esto y estoy estudiando tanto lo que no es la luz, que no me estoy acercando a la luz. ¿Qué estoy haciendo yo para acercarme a la luz? Llevándome todos los días antes de dormir de todos estos videos, levantándome y viéndolo y sabiendo que todo eso existe, pero ¿qué estoy haciendo yo para llevar la luz a todas estas tinieblas? Y el Señor nuevamente me exhortó. Recuerda con tu posición de hija, ser testimonio de luz. Yo no sé si usted ve todas estas cosas que yo veo, pero ustedes sabrán de qué se están llenando su cabeza. Ustedes sabrán a qué le están dando prioridad en su vida. Y pregúntese, ¿esto es para dar testimonio de la luz? ¿Esto es de edificación para mí?
¿O simplemente lo estoy haciendo porque quiero? Me estaba dando cuenta que estaba descuidando mi oración nocturna por estar viendo todas estas cosas. Y empiezo con pequeños pasos a alejarme del centro de la luz. Tal vez usted dice, no, yo oro todos los días, yo leo la palabra, pero a veces dejamos ciertos huequitos en nuestra vida que nos van apartando de la luz. Vamos a seguir en Juan. Y voy a leerles una frase que yo puse aquí. Somos hijos de Dios porque hemos tomado la decisión de creer en Él, de aceptar la luz y estamos bajo la voluntad de Dios. Somos llamados a testimonio de la luz. ¿Cómo sabemos que estamos en la luz? Vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Todos se saben el primer versículo de memoria. Y vamos a leer Juan 3, versículo 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Confrontante, ¿no? Dice que los que estamos en la luz, ¿hacemos las cosas de la oscuridad? No. Pónganse a pensar cuántas cosas he hecho yo que sé que están en la oscuridad. ¿Eso es parte de mi identidad como hijo de Dios? No. Y si yo no vengo a la presencia del Señor porque sé que estoy haciendo lo malo, es porque estoy consciente que me voy a avergonzar. Estoy consciente que no ando en la luz. Señor, examíname. Esa es parte de nuestra identidad en Dios. Ser confrontados en la luz, ser confrontados en la palabra, ser confrontados en su verdad, ser confrontados por nuestras obras. En el curso de Libertad en Cristo hemos estado reforzando de que es muy fácil hablar, pero es mejor ver las obras que esas personas hacen para saber dónde está depositada su fe. Sus obras hablan de dónde está depositada nuestra fe. ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Están depositadas en la luz? ¿Y hemos aceptado a Dios? ¿O nos gusta a veces estar en medio de la oscuridad y hacer las cosas de la oscuridad? Esto ha sido rema en mi vida durante todos estos días. Y llego todas las noches, Señor, confronta mi alma. ¿Estoy haciendo de acuerdo a la luz o de acuerdo a la oscuridad? Y si hay algo en mí que es de la oscuridad, repréndame, límpiame y házmelo saber. Porque dice que en nuestro camino vamos a Él para saber que nuestras obras son hechas de Él. Es muy bonito leer, ¿verdad? Juan 3:16 y aprendérnoslo de memoria. Pero vea todo lo que viene después de Juan 3:16. Eso es lo que realmente viene en su promesa. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos que llevar la luz. Hemos aceptado al Hijo único de Dios. Hemos aceptado a Jesús en nuestras vidas. Y al aceptar a Jesús, aceptamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es aquel que nos
inspira, nos guía, nos redarguye todos los días. Mi mamá siempre dice, si usted sabe que va hacia el mar y el Espíritu Santo no le habla, preocúpese. Porque quiere decir que está más lejos de la luz de lo que usted pensaba. Y poco a poco las cosas que sabemos que están mal empiezan a ser normales en nuestra vida. Preocupémonos cuando las cosas del mundo empiezan a ser normales para nuestra vida. Piense, hay cosas de este mundo que empiezan a ser normales en nuestro día a día. Claro que había un montón en mí. Y les he dicho a un montón de gente de cosas que no me enorgullezco, de cosas que he hecho y descuidado. Y parte de eso es, ¿qué estoy siguiendo yo en mis redes sociales? ¿A quién le estoy dando mi aprobación con su mensaje? ¿Este mensaje viene de la luz o viene de las tinieblas? Y cuando me di cuenta, pasé de seguir a 900 personas a 500. Y inclusive empecé a decir, Señor, pero cómo me gusta aquel discurso que aquella persona, pero no es de la luz. Entonces, ¿por qué yo voy a seguir a una persona que no es de la luz? Si me llamo ser hija de Dios. Y una compañera me reprendió, ¿verdad?, en su discurso, y yo no sabía que me estaba reprendiendo, y decía, es que yo me guardo en integridad, aún en lo que yo sigo, aún en lo que yo escucho, aún en lo que yo veo. ¿Estoy guardando mi integridad en todo eso? En lo que usted sigue, en lo que usted escucha, en lo que usted habla, en lugares que usted frecuenta. Porque eso es parte de la identidad de ser hijos de Dios. Fuerte, ¿verdad? Créanme que lloré. Lloré lágrimas de sangre casi. Porque fue muy fuerte como esto vino a mi vida. Han sido meses muy difíciles. Han sido meses en donde me enfermo todos los meses. Donde hay una infección nueva que aparece en mi cuerpo. Pero tengo que entender que es parte del enemigo tratándome de sacar del camino que el Señor me está llevando. ¿Pasaremos aflicción en el camino del Señor? Claro que sí. Pero no quiere decir que la luz nos ha abandonado, sino que Él nos está perfeccionando para saber dónde está nuestra fe. Mira tus obras. ¿Dónde están sus obras? ¿Están en la luz o en la oscuridad? Vamos a leer los últimos versículos. Dice, mas el que predica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todos los días vayamos a la luz. Vayamos en oración hacia la luz. Y pregúntele, Señor, examíname. Y si me tienes que reprender a través de alguien más, repréndame. Pero quiero empezar a ser realmente como tú quieres que yo sea. Quiero ser, sí, hijo tuyo. Y como hijo tuyo quiero ser hijo de la luz y ser testimonio de la luz. El aceptar la luz es porque hemos decidido creer en Dios. Y sabemos que lo hemos aceptado realmente en nuestra vida porque se practica la verdad. Se aborrece las cosas carnales de este mundo y nuestras obras son hechas en Dios. Para todos nosotros ahorita está siendo muy confrontante, ¿verdad? Todas estas personas que han perdido su identidad y se creen animales, ¿no? Para nosotros esto es muy fuerte. Pero también nosotros perdemos nuestra identidad en Cristo con muchas cosas más. Así es. Perdemos nuestra identidad muchas veces con otras cosas. En la misma palabra dice que unos eran de Apolo y otros eran y se peleaban, pero ¿de quiénes son? Son de Cristo. Esa es nuestra identidad, Cristo. Por eso es que el mundo está como está, porque ha rechazado la luz, porque ha olvidado su identidad, porque no le busca. Y es más fácil olvidar que he sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y es más fácil identificarse con otra cosa. Tenemos que identificarnos en Cristo. Ahí es nuestra meta, ser hijos de Dios. Y tal vez es muy fácil juzgar a todas estas personas. Tal vez es muy fácil señalarles y decir, están
volados con lo que están pensando. Pero así fue unos años atrás con un montón de tendencias más que inclusive ahora son normales, ¿verdad? Y que inclusive hemos llegado a aceptar en muchas ocasiones. Porque olvidamos realmente cuál es nuestra identidad en Dios. ¿Cómo hago para caminar en la luz? Es la tercera pregunta que yo me hacía. Vamos a Juan 3, versículo 22. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Tenemos el ejemplo de Juan el Bautista. Hablamos desde un principio que él entendió cuál era su posición. Él entendió que él no era la luz. Él entendió que era testimonio de la luz. Y en unos vienen a decirle, mira, aquel se está llevando todos los seguidores, aquel se está llevando toda la gloria, aquel se está llevando todo. Pero aquel era Jesús. Y Juan el Bautista dice, me alegro, me gozo que estén yendo a los pies de Jesús, porque esa era su misión. Al final no era que lo siguieran a él, eran que siguieran a Jesús. Y dice algo muy hermoso, que yo mengüe para que él crezca. ¿Logran dimensionar estas palabras? Son muy cortas, pero con un gran significado. Juan, aun siendo Juan, reconoció que Jesús es enviado por Dios y es superior a él. Por eso le explica a sus discípulos que se alegra de saber que su ministerio crece, porque reconoce que Jesús es el protagonista de la historia y él es un simple siervo. Ahora mi pregunta ¿es Jesús el protagonista de tu vida? ¿O es usted mismo el protagonista de su vida? Porque Juan nos está diciendo que ser parte de hijos de Dios es reconocer que el protagonista de nuestra vida es Dios, es Jesús. No son nuestros deseos, no son nuestros anhelos, es la voluntad del Señor en nosotros. Eso es parte de tener nuestra identidad en Jesús. Saber que mis deseos tienen un límite, pero Dios tiene otros planes mayores que nuestros deseos. Es decirle, Señor, yo renuncio a mí mismo para que usted crezca en mí. Es rendirme completamente a los brazos del Padre y decirle, Señor, reconozco que yo anhelo esto, reconozco que yo quiero todo esto, pero comprendo que tu voluntad es mayor. Es poner las necesidades de Él antes de mis propias necesidades. Me encanta la traducción viviente. Y busqué en varias traducciones y dice en Nueva Versión Internacional este último versículo, a él le toca crecer y a mí menguar. En Nueva Traducción Viviente dice, él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Me encanta. Él debe tener más importancia y yo debo tener menos importancia. ¿Logran dimensionar eso? Porque eso es parte de ser nosotros autollamados hijos de Dios. Que Él crezca en nosotros y nosotros morir todos los días a nuestros propios deseos. Hermanos, esto es difícil. Esto es complejo. El yo morir todos los días a las cosas que yo quiero
para decir, Señor, haz tu voluntad en mí. Uy, eso me pegó. Me pegó duro porque iba a llorar. Porque muchas veces ponemos nuestros deseos antes que los deseos del Padre. El año pasado decía, Señor, qué feliz estoy, viajé 3 veces, hice todo lo que me propuse, pero ¿dónde está tu voluntad en mí? ¿Por qué? Porque reinó el yo antes que Él. Y olvidé que era hija de la luz. Tal vez yo decía, no ando en el pecado. Tal vez digo, no hago las cosas que los otros saben que está mal. Pero olvidé que Dios es el centro de nuestra vida. ¿Usted tiene a Dios como centro de su vida? ¿Usted renuncia todos los días a sus deseos? Y entender cuál es la voluntad del Señor, aunque yo no la entienda. Glorificarme porque se está glorificando el propósito del Señor y no el mío. Anhelaría que todos ustedes tengan un montón de cosas, pero yo no sé si ese es el propósito de Dios en ustedes. Hermanos, pero lo que yo sé es que el Señor quiere que ustedes mengüen. El Señor lo que quiere es que ustedes resten importancia a ustedes mismos y le den el lugar a Él. Eso es parte de nuestra identidad en Dios. Claro, yo decía, yo deseo hacer lo que un montón de gente de mi edad hace. Me encantaría. Pero entiendo que ese no es el propósito de Dios. Que eso no es vivir en la luz. Y sí, vamos a leer un versículo que más adelante, que creo que los tengo a todos como disco rayado. Pero quiero que leamos en nueva traducción viviente, nuevamente. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. En la Biblia de las Américas dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y vuelvo a leer en Reina Valera, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ese es el precio de ser llamados hijos de Dios. Fuerte, ¿verdad? Difícil. Pero es muy fácil decir, somos hijos de Dios. Estamos en el reino. Tenemos todo escrito. Pero usted muere todos los días usted mismo. Y pone a Dios en el centro. O dejamos que todos nuestros deseos humanos sean los que nos guíen. Esa es la reflexión que yo quiero que ustedes se lleven. ¿Es esa mi verdadera identidad en Dios? ¿Es siendo yo el protagonista y no dándoselo a Jesús? No. Esa no es nuestra verdadera identidad en Dios. Nuestra verdadera identidad de Dios es cuando le creemos, como leímos en Juan 3:16. Cuando somos testimonio y tomamos de ejemplo a Juan el Bautista. Pero cuando yo le digo, Señor, aquí estoy, examina mis obras. Dígame si estoy caminando en la luz o en la oscuridad. Y sobre todo, haz que yo reste importancia para que seas tú el protagonista de nuestras vidas. Eso es ser hijo de Dios. Esa es nuestra identidad como hijos de Dios. Todos los días, a cada instante. Voy a leerles lo que escribí en la madrugada. Dice que no somos el centro, sino es Cristo el centro. Él importa más que nosotros mismos. Aprendimos a que Dios es el que tiene el control total. Renunciamos a nuestro orgullo, esa necesidad de reconocimiento personal y el dejarse llevar por los deseos carnales, porque ya no me satisfago por lo que yo quiera, sino que renuncio a la carne para resistir al enemigo, para hacer su voluntad. Eso es ser hijos de Dios. Eso es ser hijos de Dios. Resistir a la prueba. Rendirme completamente. Y sí, el enemigo va a venir a zarandearte. Porque a veces abrimos ciertas puertas. Pero la importancia es que cuando venga nosotros resistamos. Que nosotros nos paremos firmes. Y sí, van a venir cosas hermosas, inclusive cosas que usted desea, que usted anhela. Pero ahí es la importancia de que Él sea el protagonista y no sean mis deseos. Dígale a la persona a la par, ¿es Dios el protagonista de tu vida?
¿O son tus propios deseos carnales tu protagonista de la vida? Fuerte, duro, meses de llanto, sí, para que lo lograra entender. Pero eso es el verdadero camino de la luz. Es fundamental entender que yo no soy el centro, ni estoy en el centro. Si lo empezamos a hacer así, nos estamos desviando del propósito y empezamos a ceder a deseos carnales. Sé que esto nos pasa a todos, pero es porque nos dejamos llenar por las prisas de esta vida, por todo lo que se demanda, por trabajos, pagos, estudios, demandas, necesidades, enfermedades, situaciones. Nos dejamos envolver en esto y olvidamos cuál es la verdad. Es muy fácil ese camino de irse alejando poquito a poco de la luz, porque nos dejamos envolver en los afanes de esta vida. Y poco a poco empezamos a desdibujar nuestra identidad en Dios. Y eso es lo que está pasando actualmente. El mundo rechaza la luz, olvida el propósito por el cual hemos sido creados, y por eso es tan fácil buscar la identidad en otras cosas. Los que hemos llevado el curso de libertad en Cristo, hemos sabido que la aceptación, identidad e importancia y seguridad está en Dios, no en otras cosas, simplemente en Dios. Solo en Dios tenemos que sentirnos seguros, solo en Dios tenemos que sentirnos aceptados y solo en Dios dependemos de todo. No importa que usted no tenga la vida que el mundo diga que eso es estar seguro, que eso es aceptación, que eso es seguridad. Mi seguridad viene cuando yo dependo completamente de Dios. Sí, todos esos archivos, todas esas teorías me llenaban la cabeza. Pero ¿dónde está mi seguridad? Mi seguridad está en Dios. Porque reconozco mi posición como hija de Dios. Ahí tiene que estar la clave de todo. Que nosotros en todo reconozcamos cuál es la voluntad del Señor. Estamos en un momento donde debemos de recordar quiénes somos en Dios, hermanos. Ahorita está lo de los Terians, yo sé. Ahorita va a venir otra cosa. Y después de eso va a venir otra. Y después de eso otra. Para que nosotros olvidemos quiénes somos en Cristo. Este mensaje es fundamental en estos tiempos donde la oscuridad quiere llenarnos de muchas cosas en nuestra mente. Pero tenemos que recordar cuál es nuestra identidad como hijos de Dios. Tenemos que recordar cuál es nuestra identidad en Dios. Porque solo así vamos a caminar en la luz. Y todo esto es lo que el Señor me ha estado ministrando constantemente en mi vida. ¿Dónde están puestos tus deseos? ¿Estás puestos en los deseos de tu carne o en los deseos del Espíritu? ¿En dónde están puestos sus deseos? ¿En dónde está puesta su mirada? Vamos a ir a 2 Corintios 5, del 11 al 21. Dice así. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, pero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengas con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conoceremos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de reconciliación,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros, que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso también es parte de nuestra identidad en Dios. Llamados a reconciliación. Llamados a otros a traerlos a la luz. Llamados a recordar que el Señor vino a perdonar nuestros pecados. Que si hemos creído en Él, somos nueva criatura. Y acordémonos de comportarnos siempre como nueva criatura. Y me encanta que aquí Él dice que vino para que Él sea y no para que nosotros seamos. Vuelve a remarcarlo, ¿verdad? En Nueva Traducción Viviente, y es que es mi traducción favorita, dice así: si parecemos estar locos, es por darle gloria a Dios. Y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes. Sea de forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciban la nueva vida en Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos que Cristo solo desde un punto de vista humano, que tan diferente lo conocemos ahora. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismos por medio de Cristo. Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablemos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Llévese ese pasaje en su casa, estúdielo, repáselo, porque ahí el Señor nos manda a hacer más cosas como identidad de cristianos, como identidad de hijos de Dios. Nos manda a tener una nueva vida, a empezar a caminar en Cristo y a ser embajadores de Cristo. Volvemos al punto inicial, a ser testimonios ¿de qué? De la luz. Porque por sus actos y por mis actos, otros están viendo quién es Dios. Duro, nuevamente. Pero eso es parte de nuestra identidad en Cristo, ser embajadores de Cristo. Por eso empecé como empecé. Debemos de recatar que Dios nos llama a ser nueva criatura y nos recalca que somos embajadores para que otros los conozcan. Y dice 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Al ser nueva criatura, aceptamos esto que está aquí. Dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Por qué usted vive? Vivimos por aquel que resucitó y murió por nosotros. Vivimos por Cristo. Por eso es que vivimos. Por eso nuestra vida tiene que ser Cristo. Y para ir, ya dijo Anabel, cerrando el saquito, tenemos que entender que nuestra vida le pertenece a Dios.
tenemos que entender que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Es dejarle a Dios ser. Es dejarle a Dios controlar nuestras vidas. Es dejar a Dios controlar todo. Sí, se vale pedirle a Dios muchas cosas, pero también es aceptar su voluntad antes que la mía. Y tal vez la voluntad de Dios es diferente a lo que usted quiera. Pero aún así, es de los hijos de Dios reconocer que así lo quería Dios. Y es muy difícil. Y esto es también parte de lo que quiero que leamos en mi bestseller, dijo Anabel, de este año. Vamos a 1 Pedro 2, capítulo 4. Este es el bestseller que me van a escuchar los 365 días del año decir. 1 Pedro 2, 4 hasta el 12. Me encantaría leerles más de 1 Pedro. Les recomiendo que se lean esas cartitas de Pedro. Son poderosas porque Pedro, como era de carácter, así es para hablar. Así era para escribir. Dice así: un viernes compartía este mensaje de forma distinta, pero hoy quiero que cuando usted esté frente al espejo todos los días, cuando usted se levante, usted recuerde lo que dice en esta palabra. Acordaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificares desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y la piedra de tropiezo, y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Que ese sea el bestseller de su vida también este año. Ahí recordamos cuál es nuestra identidad en Dios. Todo empezó muy bonito, como les hablaba un viernes, con unas piedras que nos llevaron a fin de año. Pero a partir de eso entendí que el Señor lo que quería este año es que recordemos cuál es nuestra identidad en Él. Que hagamos lo que Él nos manda hacer. Y nuevamente se los voy a leer en una traducción viviente. Dice así: ahora ustedes se acercaron a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Que somos piedras vivas para edificación del templo del Señor. Además son sacerdotes santos. Por la medición de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras: pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confía en él jamás será avergonzado.
Así es, ustedes, los que confían en Él, reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, no de cualquier cosa. Somos posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, porque Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido misericordia de Dios. Queridos amigos, ya sé que son extranjeros y residentes temporales. Les advierto que se alejen de los deseos mundanos, que luchen contra el alma, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Eso es tener una identidad en Dios. Hemos sido llamados a luz. Y ahora entendemos esto que Pedro quería decirnos. Porque antes no teníamos identidad, pero ahora la tenemos. La tenemos sabiendo que somos hijos de Dios, porque hemos aceptado la luz admirable en nuestra vida, porque procuramos ser testimonio de la luz admirable, porque buscamos que sea Él y no nosotros, porque buscamos entender que Él es lo que importa y no mis deseos humanos los que importan. Y ahí es donde entiendo que vengo a vivir por Cristo y para Cristo, no para mí. Amados, ese es el mensaje que yo les quería traer. Recuerden que usted tiene un propósito en Dios grande, pero también es nuestra lección poder aceptar ese propósito. Amén.